características porque tienen su citoplasma acidófilo. Su citoplasma es bien rosadito, miren acá, ¿ya? Las células beta son llamadas, las células basófilas son llamadas células beta y tienen su citoplasma basófilo, bien oscuro, ¿no? Las podemos ver así o en algunos casos las hemos visto como estas de acá, ¿no? Que están bien con el núcleo bien oscurito y el citoplasma es un poco más limitado alrededor. Pero en la mayoría de veces se ven así. Esta es una célula basófila, igual que esta, y esta es una célula acidófila, igual que esta, igual que la que tenemos acá. Y miren esta otra. Es una célula con núcleo basófilo, pero el citoplasma es claro, casi transparente, ¿sí? Esa es una célula cromófoba, ¿ya? Célula cromófoba. Y cada una de esas células también tiene una producción específica, ¿ya? Las células alfa, llamadas también células acidófilas, son las que se van a encargar de producir, ¿qué producían? Prolactina y hormona de crecimiento, ¿no? Por tanto, pregunta de examen siempre es así. Ponemos la célula y les preguntamos una patología asociada a la célula que se señala. Si saben que es la célula alfa, en 10 segundos, ¿qué producía la alfa? La alfa produce prolactina y hormona de crecimiento. Por tanto, si la pregunta es por patología, pueden mencionar gigantismo, enanismo, cretinismo, acromegalia, ¿ya? Que tienen que ver con la hormona de crecimiento. Y con la prolactina puede ser prolactinoma, por ejemplo, ¿sí? Muy bien, patología relacionada a la célula beta. ¿La célula beta qué produce? Produce la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? La TSH. ¿Qué más produce? Luteinizante. Muy bien, la hormona luteinizante y la folículo estimulante, ¿no? La FSH y la LH. ¿Y qué más? Y produce la ACTH, que es la adenocorticotropa, ¿no? Esas son las hormonas que se van a producir ahí. Tiene que ver con la regulación del cortisol, ¿sí? Muy bien. ¿Y las patologías que podemos asociar a esa, cuáles pueden ser? Esterilidad. Ya, muy bien, esterilidad. ¿Qué más? Hipogonadismo, lo mismo que veíamos hace rato, ¿no? Si la adenocorticotropa tiene que ver con el cortisol, ¿qué más pueden decir ahí? Igual, síndrome de Addison, síndrome de Cushing. ¿Qué más? Muy bien, hipertiroidismo o hipotiroidismo, ¿no? Que son las que tienen que ver con la tiroides, que es la hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? Mientras que las cromófobas, chicos, dice alguna literatura que tiene que ver o guarda relación con las hormonas sexuales, ¿ya? Pero eso no está escrito ni en su guía ni tampoco en su desembarco de literatura que vemos. Pero alguna otra menciona que pueden tener relación con las hormonas o con la producción de hormonas sexuales, pero no se define la función específica de las células cromófobas, ¿ya? Sin embargo, tenemos que saber reconocerlas. ¿Qué células se está señalando ahí? Cromófobas. Cromófobas, muy bien, cromófobas, ¿ya? Muy bien. Eso es pars o adeno hipófisis, ¿no? Ahora vamos a irnos a la neurohipófisis. Fácil de poder identificar si ponemos esa lámina, claro, ¿no? Esto es adeno y esto es neuro. Entonces, como dice en neurohipófisis, ahí vamos a tener que reconocer los pituicitos, ¿no? Y estos pituicitos van a ser unas células que van a ser alargaditas, que son estas de acá. Con sus compañeros de...
También podemos encontrar células basófilas, ¿no? Ahí podemos encontrar alrededor células basófilas y células acidófilas. También podríamos encontrar, ¿ya? Muy bien, pero esta no, en esta parte no voy a intervenir. Muy bien, eso es con respecto a la glándula hipófisis. Recuerden la ubicación de la glándula hipófisis, dónde lo encontramos, eso tienen que saberlo también. Muy bien, y ahora vamos a ver la línea que corresponde a esta semana, ¿ya? Para eso necesitamos evaluar. Eric Ayala, no han estudiado, nos dicen, no, después pasamos al siguiente, ¿ya? Eric, ¿has estudiado? Ya. Riñón. Riñón. Ya, adelante, por favor. Sofía Bayón, adelante, por favor. Y Yaciel Cruz. Muy bien. Tú me vas a hablar primero de toda de la lámina de riñón. En riñón me vas a hablar sobre la ubicación del riñón, la anatomía del riñón, cuánto mide, cuánto pesa, la ubicación, las funciones que tiene el riñón, todas las funciones y las patologías que podemos encontrar en el riñón. ¿Ya? Tú me hablas primero de eso, tienes un minuto para eso. Sofía, tú vas a hablar en términos muy generales de toda la histología del riñón. ¿Qué membrana lo cubre? ¿Qué tejido conforma esa membrana? ¿Cuántas zonas tiene? ¿No? Sabemos que son 2. En esas zonas, ¿qué es lo que debemos encontrar en cada una de ellas? En términos muy generales, no seas muy específico, ¿ya? Muy general. Y finalmente, Yaciel, vas a encontrar, si gustas, hablas de la zona cortical o de la zona medular, pero a profundidad. Todo lo que sepas de lo que elijas hablar, ¿ya? Muy bien, un minuto cada uno, chicos, comienza. Bueno, para comenzar vamos a ver la lámina de riñón. El riñón específicamente se encuentra en la parte, vamos a decir, en la parte posterior entre las apófisis, digo, en las vértebras T12 a la L3. El órgano es meramente retroperitoneal, mide 12 centímetros aproximadamente, en su color es rojo opaco o rojo vigoroso, dependiendo de la literatura. Posee capas. Bueno, la importancia clínica de la riñón es técnicamente el filtrado, la absorción de agua, la eliminación de la producción de orina, la eliminación de electrolitos. En enfermedades podemos ver pielonefritis, insuficiencia renal, aguda y crónica, litíasis renal. ¿Algo más que acuerdas de las funciones aparte de la filtración de orina? Regulación de la presión del sistema renal angiotensina. Ya, muy bien. ¿Y algo más? ¿Te acuerdas que en la otra misa les habló de cómo se producen los eritrocitos? Claro, mediante la función regular de producción de eritropoyetina. Muy bien. Y falta una función más. Produce una última sustancia que tiene que ver con la vitamina D. Calcitor. Muy bien, el calcio. Ya, muy bien, Eli. Toma asiento. Estadísticamente hablando, pues en riñón vamos a tener 2 zonas, ¿no? Una zona cortical y una zona medular. En el caso de la zona cortical, primero que nada vamos a tener una cápsula. Esta cápsula va a estar dada por un tejido conectivo. Inmediatamente pues vamos a ver acá nuestros cuerpos renales, vendrían a ser nuestros glomérulos, ¿no? Los glomérulos pues van a estar dadas por una cápsula de Bowman. Esto a su vez va a tener dos hojas, una hoja parietal. Ya, de eso todavía no hablas. En términos generales. ¿Qué más aparte del glomérulo vamos a encontrar? Aparte de la cápsula de Bowman, pues tenemos nuestro penacho glomerular, ¿no? Ahí vamos a tener 3 tipos de células. Luego de ello vamos a encontrar también los diferentes túbulos. Un túbulo proximal y otro distal, ¿no? En los proximales se dice pues, que van a tener menos luz a comparación de los otros Ya, distales. muy bien. Ahora vete a la zona medular. En la zona medular pues vamos a encontrar acá, no vamos a encontrar los glomérulos, sino vamos a encontrar otros túbulos que son más rectos, si no me equivoco. También vamos a ver la asa de Henle, asa
Yashi, toma asiento, Yashi. Ahora sí. Habla de una de ellas, de una de las zonas, ya en tu cuaderno, de una de las zonas a profundidad. Despáchate con todo lo que te acuerdas. ¿Te enfoco? Ya, ¿qué zona vas a hablar? Cortical. Ya. Más, ya. Bien. La cápsula. ¿Me podría enfocar a un... Glomero. Eso buscaba, pero tenés que enfocar afuera. Te enfoco el glomérulo. y la cápsula del costado? Ya, entonces vamos a enfocar el glomero y la cápsula. Ya, ahí. Ahí tiene el glomero y la cápsula. En el primero vamos a tener que va este órgano del riñón, va a estar cubierto por una cápsula renal que va a estar conformado por fibras colágenas, fibras elásticas y tejido conectivo denso irregular. Esta la va a recubrir y tenemos dos zonas características, la zona medular y la zona cortical. En la zona cortical vamos a encontrar el glomérulo de Marfili, que va a tener una cápsula que va a tener su hoja parietal y su hoja visceral. La hoja parietal va a tener un epitelio simple plano y la hoja visceral va a tener un epitelio discontinuo. Acá en este epitelio, y en medio de esto vamos a encontrar el espacio de Bowman. Ya, te voy a mostrar un poquito el glomero, ¿ya? Para ya no volver a repetir porque lo estás haciendo bien, para que tus compañeros estén bien. Espérate más. Y ahora sí. A ver, ahí habla de todo lo que estás hablando del glomero. Fuera de la cabeza. Ya. Que va a tener una hoja, tenemos acá la cápsula que va a tener una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja parietal va a tener un epitelio simple plano y la hoja visceral va a tener un epitelio discontinuo. En medio de esto vamos a encontrar el espacio de Bowman. Acá en el penacho glomerular vamos a tener capilares fenestrados en donde va a estar recubierta por células endoteliales. Y también en esta zona de acá vamos a encontrar a los podocitos, que van a ser células grandes basófilas con un núcleo central. Y las células endoteliales también vamos a encontrar otro tipo de células que son las mesenquiales. Bien, Las células mesenquiales. Como mencionamos acá, el epitelio epitelio parietal va a tener un epitelio simple plano que va a continuar con un tubo contorneado proximal que va a tener un epitelio, un tubo contorneado proximal que va a tener las características de que van a tener un citoplasma acidófilo, un núcleo basófilo central y dentro de esta va a presentar microvellosidades que va a hacer que su luz sea pequeña. También vamos a encontrar acá a los túbulos contorneados. Te voy a enfocar distales. túbulos, ¿ya? Para que no te confundas. Donde se vean mejor túbulos. Ya, a ver, en esta zona, se ven mejor. ¿Cuáles de ellos son los túbulos contorneados distales y cuáles son los túbulos contorneados proximales? Esta podría ser un túbulo contorneado proximal y esta un túbulo contorneado distal. Ya, ¿sí? Las distal pues, van a ser células igual basófilas con un núcleo central, basófilo y un citoplasma acidófilo. ¿Algo más? ¿Recuerdas la mácula densa, el aparato yuxtaglomerular? ¿Lo has leído? En el aparato yuxtaglomerular vamos a encontrar las células yuxtaglomerulares que van a almacenar en lo que es la renina. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hay en el aparato yuxtaglomerular? Un tipo de células también, las LIS. Las lisis. ¿No? Las lisis, ¿ya? Enlaces de género. No, Que eso lo vamos no. a ver en la zona medular. Las arteriolas vas a ver ahí, ¿no? Arteriola ferente, arteriola eferente y algo más. La mácula
ponemos solo una flechita y ponemos acá, hoja parietal. Si ponemos la flechita al centro, espacio de Bowman. Y si ponemos la flechita justo ahí, hoja visceral. ¿Ya? Y si preguntamos por célula que se encuentra en la zona señalada y señalamos hoja visceral, podocitos. ¿Sí? Muy bien. El espacio de Bowman, podemos preguntar cuál es la importancia que tiene el espacio de Bowman. ¿Cuál es? Que se da el ultrafiltrado, ¿no? Ahí es donde se comienza a filtrar la orina que después va a desembocar a través del polo urinario. ¿Ya? Luego, acá en la parte central tenemos tres tipos de células. Los podocitos que comienzan acá en la hoja visceral. Luego tenemos las células endoteliales, que son las que van a estar revistiendo los capilares fenestrados, ¿no? Los capilares fenestrados van a ser así. Se van a ver como manchitas blancas, ¿no? Así es como se van a ver los capilares. Y rodeando esos capilares fenestrados vamos a tener las células endoteliales, ¿ya? Y esta parte que tenemos acá, que tiene como una coloración acidófila, es tejido conectivo, que viene a ser la matriz mesangial, ¿sí? En la matriz mesangial vamos a tener, en el mesangio, perdón, vamos a tener dos componentes. Uno que es la matriz mesangial, que viene a ser este tejido conectivo que tienen al centro, y lo otro son las células mesangiales, ¿ya? Ahora, si nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿quiénes conforman la membrana basal glomerular? Esa membrana la forman dos células, dos membranas de célula. ¿Cuáles son? La membrana de la célula mesangial y la membrana de la célula endotelial. ¿Okay? Esas dos membranas forman la membrana basal glomerular, el MBG, que lo van a ver en sus libros. Y esa membrana, ¿por qué es importante? Porque a través de esa membrana se produce la filtración, ¿ya? Y esa membrana, chicos, tiene 4 componentes, que lo van a leer de su libro. Esos 4 componentes son relevantes e importantes. Voy a decir solo 2, ustedes busquen los demás. Uno es el tejido, el colágeno tipo 4, ¿ya? Y otro puede ser la laminina. Y existen otros, ¿alguien leyó? Sería la fibronectina. Ya, la fibronectina es el tercero y falta uno. Y la laminina. La laminina ya lo mencioné. Los proteoglucanos, ¿sí? Y ahí están los 4, para los que no quieren leer. Por proteoglucanos, laminina, la fibronectina y el colágeno tipo 4. De estos 4, frecuentes patologías son las ocasionadas por la presencia del colágeno tipo 4. El colágeno es como para poder entenderlo, es una sustancia que forma esa membrana, ¿no? que forma parte de la membrana. Pero cuando ese colágeno se da en exceso, esa membrana se vuelve más gruesa, más compacta, y eso evita que si es una membrana delgadita por la cual se filtra la orina, eso evita que esa membrana sea más gruesa, más tosca, más pétrea, no se produce una buena filtración. Y con el tiempo estas personas hacen su insuficiencia renal, ¿sí? ¿Y dónde comienza? Justamente por esa membranita basal glomerular, que es la que estamos viendo ahora. ¿Qué patologías tienen asociadas? El síndrome de Alport, el síndrome de Gould-Pasteur, ¿sí? Esas son patologías o son llamadas colágenopatías, ¿ya? Que son propias de colágeno, que influyen e intervienen en esa membrana basal glomerular que tenemos a nivel de nuestro orgullo, ¿ya? ¿Qué más nos dice la literatura? Que existe un polo vascular y existe un polo urinario, ¿ya? El polo urinario es el que va a continuar con nuestros conductos, pero no siempre en un glomérulo vamos a encontrar justo cómo continúa con el conducto, no siempre se ve. Tampoco no siempre se ve que en un glomérulo justo esté continuando la arteriola aferente y la arteriola eferente, como si lo viéramos en los libros, que se ve muy bonito, ¿ya?
¿ya? Solo hasta un 70-75% de agua. Y una patología asociada específicamente al tubo contorneado proximal es el síndrome de Fanconi, ¿ya? Que lo pueden mencionar también. Muy bien, si nos vamos ahora a la zona medular, esta de acá viene a ser la zona medular. Y acá. En la zona medular, uno, ya no hay glomérulos, ¿no? Ya no vemos glomérulos como los veíamos hace un momento. En la zona medular podemos ver hasta tres partes, tres porciones. Dos del asa de Henle, que son la porción delgada y la porción gruesa, la rama gruesa y la rama delgada, y el tubo colector, ¿no? El tubo colector que va a ser más alargado y va a ser más, y la luz va a ser más amplia. El asa delgada de Henle va a tener un epitelio simple, ¿no? Un epitelio simple plano. Y se ve así, miren, lineal, como este que tenemos acá. Como una mallita, miren, ¿no? Esto es el asa delgada de Henle, ¿ya? Y este que tenemos acá abajo viene a ser el asa gruesa, que va a ser muy parecido a lo que veíamos hace un momento con el tubo contorneado distal, ¿no? Es muy parecido, es como una continuidad. También es un epitelio cúbico, simple cúbico, también tiene citoplasma acidófilo, núcleo basófilo, también tiene la luz clara, pero ¿cuál es la diferencia con el otro lado? Que nuestro tubo contorneado distal siempre va a estar cerca a un glomérulo, ¿ya? Si se los enfocamos, siempre va a estar cerca, va a aparecer un poquito de glomérulo para que ustedes puedan diferenciar que eso es corteza y por tanto eso es tubo contorneado distal. Mientras que este podría estar cerca a un asa delgada, ¿no? Donde podrían ver ustedes que eso pertenece a la zona medular, ¿no? Y no puedan confundirse. Luego, ¿qué más debemos observar acá? Estos que tenemos acá. Estos túbulos son tubos alargados que tienen una mayor cantidad de células, tienen su citoplasma claro también y vienen a ser los tubos colectores, ¿ya?
Gabriela, Angie, Xiomara, Angie. Ya, en ese orden, chicos, anatomía, función, patologías e histología. Ya estamos en vejiga. La vejiga, su función va a ser la de almacenar la orina que va a provenir pues, de los riñones. Esta va a contar con un músculo detrusor que va a ser el encargado de que la orina pues baje a la uretra. Se va a encontrar en la zona abdominal cerca de la pélvica y va a contar pues con un epitelio de transición, con una lámina propia, una muscular que va a contar con 3 capas, la longitudinal interna, circular media y la longitudinal externa y una apéndice. Cerca de las patologías sería una cistitis y incontinencia urinaria. María Paro. Profundiza un poquito más en uroterio. La vejiga, leí que la vejiga tiene una epitelio transicional de 6 a 8 capas. Por debajo hay un espacio en el cual es una capa gruesa que se le podría llamar la cutícula, si es que no me equivoco. También tenemos la lámina propia que está por debajo de esta, que es un tejido denso, laxo y muscularizado. El músculo de la músculo liso, longitudinal interna, longitudinal externa y la de la circular media tiene una forma ondeante. ¿Qué células podemos encontrar en su uroterio? Pero sí sé que son binucleadas. Ya. Sigue Xiomara. El urotelio, de las células que podemos encontrar. En el urotelio, que también es llamado epitelio transicional, se llama transicional porque la vejiga se va a contraer y se va a relajar. Cuando esta se va a contraer, va a presentar de 6 a 8 capas y cuando esta va relajada, esta va a presentar de 2 a 3 capas. Acá en el epitelio vamos a encontrar 2 tipos de células, las células basales y las células en cepillo, que son mucho más grandes. Una característica de las células en cepillo es que estas van a ser grandes, van a ser convexas cuando se contraen, van a estar en esta forma, pero cuando esta va a estar relajada, ¿Qué nombre se le conoce a esas células? Parábola. en parábola. Cuando van a ser relajadas, estas van a ser planas. Ahora, la función o importancia clínica del urotelio es que va a actuar como una barrera, va a proteger el ingreso de orina dentro de los tejidos. Patología. Incontinencia intersticial, cistitis, Incontinencia urinaria. urinaria, Cistitis intersticial. cistitis intersticial. Vejiga neurogénica, podemos mencionar. Cáncer vesical. Gracias. Cáncer vesical. Cáncer no va a ser Y cáncer vesical. No es propiamente de la vesícula. Cuando encontramos un cálculo en vesícula quiere decir que ha bajado de peso. No es una patología propiamente de vesícula. Ya chicos, entonces aquí tenemos nuestra vejiga. ¿Cuál es la función de la vejiga? Almacenar orina, ¿no? Leslie, ¿cuánto de orina puede almacenar nuestra vejiga aproximadamente? Desde 600 mililitros. Ya. Aproximadamente puede almacenar 500 mililitros, ¿ya? Algunas literaturas mencionan 500 en mujeres y 700
hombres, pero con todos sus compañeros estamos llegando al promedio de 500, ¿ya? Si es que se les pregunta en el examen eso. Ya sabemos su localización, que está en la zona abdominal inferior, cerca a la zona pélvica, ¿no? Patologías que podemos mencionar: cistitis intersticial, vejiga neurogénica, incontinencia urinaria, ¿ya? Entonces, sabemos que podemos encontrar 4 capas. Podemos encontrar el epitelio transicional, también llamado urotelio. Encontramos la lámina propia, nuestra capa muscular, que es bien amplia, y encontramos la adventicia. Toda esta zona que vemos hacia la luz, que forman como unos pliegues, viene a ser nuestro urotelio, ¿ya? Y nuestro urotelio, como bien dijo su compañera, va a cambiar cuando se contrae y cuando se relaja. Cuando se contrae vamos a encontrar mayor cantidad de capas de células, podemos encontrar de 6 a 8 capas de células, ¿ya? Y cuando se relajan encontramos de 2 a 3 capas. Vamos a darle mayor aumento. Entonces, en nuestro urotelio podemos encontrar 2 tipos de células. Las basales, que como su mismo nombre lo dice, está en la zona basal, que generalmente son células cúbicas, pequeñitas, ¿ya? Y también encontramos las superficiales. Las superficiales, cuando está contraído, podemos encontrar las células en paraguas, que son estas células grandotas que vemos aquí, que no las podemos confundir con nuestras células basales, ¿no? Son bien diferentes. Toda esta de aquí hay otra, aquí hay otra, ¿ya? ¿Y cuáles serán las características de estas células en paraguas? Son células grandes, globosas, citoplasma claro, o algunas literaturas mencionan también acidófilo, ¿no? Citoplasma claro o acidófilo, y algunas pueden ser binucleadas, ¿ya? Podemos encontrar binucleadas en algunas células, y tiene también su núcleo basófilo. Y en el borde superior, que es este, tiene una forma convexa, ¿ya? Convexa, ¿qué quiere decir? Que tiene así como un gorrito, por eso que se le llama célula en paraguas, ¿ya? Esta viene a ser nuestra célula en paraguas. Ya sabemos que la función de nuestro urotelio es de protección, ¿no? Protege, o mejor dicho, bloquea el paso de agua y electrolitos desde la orina hacia otros tejidos que se encuentren cerca de nuestra vejiga. Esa viene a ser la función del urotelio. Ahora, debajo de nuestro urotelio vamos a encontrar nuestra lámina propia. Todo esto de aquí es nuestra lámina propia, ¿no? Una coloración acidófila. Mientras más cerca se encuentre a nuestro epitelio de transición, va a ser tejido conectivo denso, y mientras más se va acercando a nuestra capa muscular, se vuelve laxo, ¿ya? Y va a ser también vascularizado. Ahora llegamos a nuestra capa muscular. ¿Qué músculo encontramos en vejiga? ¿A qué músculo representa? Tus compañeros mencionaron cuál es el músculo de la vejiga. Cuando hablamos de músculo liso nos referimos a un tipo de músculo según sus características, pero ¿cuál es el músculo de la vejiga? ¿Recuerdas? Juan, Silete, ¿recuerdas? Gabriela. Guayla. Es el músculo detrusor de la vejiga que va a formar al lígano vertical. Ajá, el músculo detrusor de la vejiga. Todo ese músculo liso que encontramos aquí, en las 3 disposiciones, longitudinal interna, pegadito hasta nuestra lámina propia, en la parte central, nuestra circular media, y pegadito hacia nuestra adventicia, nuestra longitudinal externa, todo
y hace que la vejiga se basee la orina hacia la uretra y luego hacia el exterior, ¿no? ¿Qué tipo de fibras se encargarán de la contracción del músculo detrusor? Son las fibras nerviosas parasimpáticas. Ajá, fibras nerviosas parasimpáticas hacen que nuestro músculo detrusor se contrae, ¿ya? Y luego encontramos nuestra capa adventicia que está rodeando a nuestra vejiga, que está constituida por tejido conectivo, fibroelástico, vascularizado y también podemos encontrar filetes nerviosos. Ahora, cuando mencionamos en patologías, mencionamos incontinencia urinaria, ¿no? Ustedes habrán leído que existe incontinencia urinaria de urgencia y hay incontinencia urinaria de esfuerzo. Esfuerzo, como su mismo nombre lo dice, cuando cargamos algún peso se nos escapa la orina, ¿no? ¿En cuál de estos dos tipos de incontinencia está relacionado el músculo detrusor? En el de urgencia. En el de urgencias, ¿ya? ¿Qué pasa en la incontinencia urinaria de urgencia? Una de las causas es que hay una hiperactividad del músculo detrusor, es decir, se va a contraer constantemente, en cualquier momento se va a estar contrayendo y vamos a perder la orina en cualquier momento del día, estemos haciendo esfuerzo o no estemos haciendo esfuerzo, vamos a perder orina, ¿ya? Entonces, músculo detrusor se asocia con la incontinencia urinaria de urgencias. Ahora vamos a ver la otra lado. En esta lámina no se pueden confundir. Es una lámina bonita. ¿Qué lámina es esta? Uretra. Miren, el menor aumento casi estamos viendo toda la estructura, ¿ya? ¿Por qué no nos podríamos confundir con vejiga? Porque miren la luz. La luz es más tupidita, ¿no? Más puntita y tiene una forma de estrella, ¿ya? Entonces, esto no veíamos así en lo que era vejiga. En vejiga veíamos el epitelio mucho más ancho, así formando como unos dedos bien gruesos, ¿no? Entonces, ahí podemos diferenciar. Entonces, en uretra vamos a encontrar esta zona que se ve más acidófila, pegada hacia la luz, que es nuestro epitelio de transición, también llamado urotelio. Luego encontramos nuestra lámina propia por debajo, también pegadita al urotelio, tejido conectivo denso, y mientras se va pegando hacia la capa muscular se vuelve laxo. Luego encontramos nuestra capa de músculo liso, que es todo este de aquí, en las tres disposiciones también, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Aquí no podemos diferenciar cuál es cuál disposición, pero debemos saber en qué orden están, ¿ya? Y luego encontramos nuestra adventicia, también constituida por tejido conectivo, fibroelástico, conductantes, vasos sanguíneos y filetes nerviosos. ¿Cuántas capas podemos encontrar en nuestro epitelio de transición en uretra? De 4 a 5 capas de células, ¿ya? Mira, en menor aumento vemos la luz también como si fuera una estrella, mayor aumento, ¿ya? Ahora, ¿cuál será la función de los uretras? El transporte de orina de los riñones. Transporte de orina
foliculares o también llamadas células principales, ¿no? ¿Cuáles eran las funciones de estas células? La producción de triotironina y tirosina, ¿ya? La T3 es la triotironina y la T4 la tirosina. Ahora, en la parte central encontramos una sustancia homogénea, muy acidófila, que es la sustancia o el material coloide. ¿Cuál era la función de esta sustancia coloide? Almacenamiento de la tiroglobulina, ¿ya? Almacenamiento de tiroglobulina. ¿Y para qué servía la tiroglobulina? Ajá, es el precursor de la T3 y la T4. Ahora, podíamos encontrar otro tipo de células que estaban fuera de nuestros folículos, ¿no? Que son las células parafoliculares o células C, que son estas de aquí, miren. Esta de aquí que se ve diferente a todas estas células que encontramos. Esta es una célula parafolicular o célula C. ¿Cuáles serán las características de estas células? Citoplasma. Claro, ¿qué más? Núcleo basófilo, ¿qué más? Ya lo van a buscar, ya se olvidaron ya. ¿Y cuáles eran las funciones de estas células C o células parafoliculares? La producción de calcitonina. ¿Para qué servía la calcitonina? Para la absorción del calcio. ¿Aumentaba el calcio o disminuía el calcio en sangre? Regulaba, pero lo regulaba disminuyendo, ¿no? Disminuyendo el calcio en sangre. ¿Y cuál era la función de la paratormona? Aumentar el calcio en sangre mediante la resorción ósea, quiere decir que sacaba el calcio de los huesos, ¿ya? Patologías de tiroides: hipertiroidismo, hipotiroidismo, enfermedad de Hashimoto, enfermedad de Graves-Basedow, ¿qué más? Y ahí hay varias, pero no pongo cáncer. Bocio también, ¿ya? Ya chicos,